Buenos días, mi nombre es José Luis Hurtado y yo les voy a hablar sobre el texto narrativo. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concretos. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado a que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o un grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Tipos de textos narrativos. Existen diversos tipos de textos narrativos como el cuento, la leyenda, el mito, la novela, la poesía, la crónica, la noticia, el reportaje o la biografía. Características del texto narrativo. Puede ser real o ficticio. En los textos narrativos, lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o a la ficción. Un ejemplo de texto narrativo real es una noticia, mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. 2. Puede tener uno o más personajes. En el texto narrativo no existen límites para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonizados o tener una participación secundaria. Por otro lado, una narración puede tener un solo personaje. Un ejemplo de textos narrativos con varios personajes son los cuentos. Por otra parte, cuando alguien cuenta una historia personal, se trata de una historia con un solo protagonista. La historia tiene un espacio y un tiempo. El texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. Un ejemplo clásico son los cuentos que comienzan con había una vez un castillo encantado en medio del bosque. Está indicando el lugar o en muchas ocasiones el año o la región o el tiempo en el que pasa. Narra una acción. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes y esas acciones a su vez tienen un fin dentro de la historia. Por ejemplo, conquistar un territorio, rescatar un personaje, buscar un tesoro, etc. Es cualquier objetivo que tenga algún protagonista. Tienen un objetivo. Un texto narrativo puede tener un fin informativo, como las noticias periodísticas, o de enseñanza, como las moralejas de los cuentos, o de entretenimiento, como en una novela, un chiste, etc. La estructura del texto narrativo. Esta tiene dos importantes partes. La estructura externa, que se refiere a la forma en cómo será presentado el texto, ya sean tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Y está la estructura interna. Esta tiene que con la manera en la que se organiza la narración y las acciones ejecutadas por los personajes. Tiene tres partes. El inicio o la introducción. Aquí se presenta el lugar, el tiempo y personajes de la narración. Tiene el nudo o clímax. Es la presentación del problema o los obstáculos que deben enfrentar los personajes principales o el protagonista. Y por último tiene el desenlace. Esta es la conclusión de la historia, ya cuando se acaba o cuando se soluciona el problema que hubo.